Los ancachinos les han quitado la señal de ATV para que no vean el reportaje que vamos a ver a continuación, que es la verdad un verdadero escándalo, y al final de él les voy a contar por qué. Vamos con la investigación de Daniel Llovera. Esta semana el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, se defendió con todos los argumentos posibles ante las acusaciones de no investigar una serie de denuncias presentadas contra personajes del gobierno anterior. Pero lo que usted verá en los próximos minutos en este reportaje son testimonios que denuncian lo que podría ser uno de los escándalos más grandes ocurridos en la región Ancash y que el Ministerio Público no ha investigado, dejando sobre el señor Peláez Bardales una potencial acusación. Si el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura hace suya la posición que hace unas semanas expresó la Comisión de Procesos Disciplinarios, la máxima autoridad del Ministerio Público deberá explicar por qué en los últimos años cambió a 8 fiscales de esa región que investigaban este asunto. Se trata del caso de la llamada centralita o búnker, una especie de salita del zinc que era, de acuerdo a las denuncias que se presentaron en Chimbote en el año 2011, el lugar desde donde se coordinaban acciones de sabotaje y chuponeo telefónico contra los adversarios del presidente regional César Álvarez. El lugar desde donde se habría pagado sobornos a periodistas amigos de esta autoridad y que habría sido, en suma, un aparato paralelo de soporte a esta gestión. Este hombre es Juan Calderón Altamirano, ex colaborador de César Álvarez y la persona que denunció la existencia de la llamada centralita. Fueron 4 los fiscales anticorrupción que asumieron el caso y planificaron su allanamiento. Este se hizo el 13 de julio del 2011, pero en medio de sobresaltos y denuncias de infidencia. El resultado fue que los fiscales fueron denunciados por irrumpir en el inmueble y agredir a sus ocupantes, y 5 días después acabaron fuera del Ministerio Público por decisión del fiscal de la Nación. Una decisión que fue exigida primero y aplaudida después por uno de los investigados de los fiscales, César Álvarez. Creo que es una buena noticia que estos 4 fiscales anticorrupción hemos estado exigiendo que se vayan de acá. Así que yo felicito al fiscal de la Nación, felicito al congresista Heriberto Benítez, porque eso es el congresista que hace respetar a nuestro pueblo. Que se larguen estos fiscales que lo único que han hecho es crear aquí el caos y hacerse ellos como si fueran los dueños de nuestra vida. En ese momento el caso de la centralita pasó a ser uno más para el archivo en contra de las autoridades del gobierno regional. Pero las cosas adquirieron otro matiz cuando se presentó este video en el que un ex trabajador de la centralita revelaba situaciones desconocidas. Días después se retractó, pero de todos modos es importante escuchar esa denuncia inicial. Brevemente tenemos audios que sabemos que están dando desde Lima a mano del señor Rodolfo Orellana, que llegan a otras manos por medio de Heriberto Benítez, y lo que escribimos todo acá por Jorge Burgos, que nos da los audios, y soy encargado de algunos, porque son bastantes, de transcribirlos. Acá me diga así un disco, nosotros lo transcribimos ya. Y este fue su posterior desmentido. Quiero desmentir lo que dijo el doctor Heriberto, tema chuponeo. Nunca escuché al doctor Orellana, no sé. Quiero que el doctor Heriberto Benítez me disculpe por lo que escuchó. Ahí donde grabamos spot publicitario, nada de que ver con tema chuponeo, pago de periodistas. No conozco ningún periodista, no tengo conocimiento de que pagan o no pagan ahí. La duda quedó en el aire. ¿Por qué? Pese a que según las denuncias la centralita escondía siniestros secretos, los fiscales anticorrupción no encontraron nada el día del allanamiento. Esto fue lo que habría ocurrido. ¿Qué encontraron? No encontramos nada más que huellas de cables que habían sido sacados momentos antes.
ahí habían computadoras. Momentos antes. Horas antes. Porque según la denuncia, ¿qué había ahí? Aparatos de interceptación telefónica, ¿no? Armas, dinero de corrupción y otras cosas más. Que lastimosamente los fiscales no pudieron encontrar nada, porque ya se sabía la información de que iban a intervenir un día antes, donde yo soy el encargado de desmantelar toda la oficina, todos los equipos, desmantelé prácticamente en 1 hora y media y estaban todos los equipos salidos. Al margen de la credibilidad o no de quien después se retractó, lo que ocurrió con la historia del allanamiento dejó un charco de dudas por los hechos que se sucedieron. Primero, 12 de julio del 2011. El fiscal provincial anticorrupción César Jiménez Rodríguez tramitó ante el juzgado de turno la orden de allanamiento que autorizaba, como usted aprecia, esta medida, pero paradójicamente el punto siguiente de la autorización, atención, declaraba improcedente el registro domiciliario, o sea, lo mismo que nada. O sea, no tenía sentido de que nosotros podíamos allanar. O sea, solo abrían la puerta pero se quedaban ahí en la línea. Y no podíamos registrar. No podían entrar. Entonces eso un poco que, bueno, a mí me hizo retrasar el operativo y por lo tanto decidí, ¿no? En la creencia de que nadie sabía de esto, decidí ir al día siguiente y bueno, y para regularizar pues el dicho requerimiento como así fue. Entonces, al día siguiente, 13 de julio, el exfiscal Jiménez pidió corregir la orden anterior y ya con todo en regla, organizó ahora sí la intervención del inmueble junto con el fiscal anticorrupción adjunto Javier Estrada y 2 fiscales de su despacho. En paralelo, ocurría otro evento en este edificio, sede central del Ministerio Público del Santa, en Chimbote. Esa mañana llegaron a este despacho del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Dante Farro Murillo, el presidente regional César Álvarez, los congresistas entonces recién electos Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, y 2 personas más. ¿Para qué fueron? Esto fue lo que dijo en el año 2011 el fiscal superior Farro a un grupo de periodistas de Chimbote. El primer motivo fue porque el señor dice que estaba siendo perseguido por 4 u 8 procuradores y una denuncia estaba en una fiscalía. Después, el problema de Chineca se refirió a un embargo preventivo y luego se refirieron a un posible allanamiento. Un posible allanamiento, del cual en ese momento yo me entero. ¿Está revelando entonces que el presidente regional ya sabía del allanamiento? Me imagino que sí, de repente, porque me lo viene a decir. Hoy, la versión de este fiscal superior no se parece a esta última. Esto fue lo que le dijo el jueves último a las cámaras de ES Noticia. En el interín de esa reunión, que ya estaba terminando, suena el teléfono del congresista Heriberto Benítez. Y el congresista Heriberto Benítez, un poco molesto, me dice, oiga doctor, sus fiscales están interviniendo en mi domicilio. Previo a eso, perdón, ¿no se había mencionado el tema del allanamiento? No, en ningún momento. Por eso le decía, ¿qué tan cierto puede ser eso o no? ¿Cómo se enteran usted y el presidente Álvarez que va a haber allanamiento? Yo me entero cuando estaba en el Poder Judicial y me llaman diciendo, han allanado la vivienda, se han metido unos fiscales y está rodeado por la policía. Son precisamente estas versiones disímiles las que conllevan a preguntar si en realidad César Álvarez y compañía ya sabían del allanamiento y cómo lo sabían. El caso es que Benítez Rivas se dirigió raudo a la diligencia que ya desarrollaban los fiscales anticorrupción y posteriormente los denunció. Yo denuncié ese tema porque 4 fiscales irrumpieron violentamente la vivienda, violentaron, hicieron un allanamiento ilegal, ingresaron a lugares donde no estaban autorizados. Eso se denunció, el Ministerio Público evaluó y como se trataba de fiscales provisionales, lo sacaron del cargo y se fueron. O sea, ahí no ha habido ningún inconveniente, no ha habido ninguna ilegalidad. El jefe de todos los fiscales del Santa, Dante Farro, no se quedó atrás y un día después del allanamiento preparó este informe que dirigió al fiscal de la Nación Peláez con pormenores del hecho. ¿Qué dijo este fiscal?
que, luego de desarrollar un sucinto análisis de los hechos, debo informarle que la referida diligencia habría afectado presuntamente derechos fundamentales de terceros, es decir, de quienes laboraban en la centralita y eran colaboradores del presidente César Álvarez, el congresista Heriberto Benítez y el empresario Martín Belaúnde Locio. 4 días después, el fiscal José Peláez despedía a los fiscales anticorrupción basado en el informe que precisamente recibió del fiscal superior Farro. El doctor Farro me había mencionado de que el presidente regional era amigo, pues, tanto del doctor Ramos Heredia como del fiscal de la Nación, y que el hermano del fiscal de la Nación, Mundo Peláez, era abogado del presidente regional. El señor fiscal de la Nación, un mes o mes y medio antes, había juramentado: lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué más escudo para mí? Si el mismo jefe me está diciendo: vamos a luchar contra la corrupción, hice mi trabajo como debía ser. Y por hacer mi trabajo, mi premio fue truncar mi carrera. Y no solamente han truncado mi carrera, han truncado la carrera de 4 buenos elementos. Los 4 fiscales del caso Centralita quedaron fuera del Ministerio Público. Pero según ha denunciado el congresista crítico de la gestión de César Álvarez, Modesto Julca, a través de documentos enviados al Consejo Nacional de la Magistratura, en total son 10 los fiscales que han tenido a su cargo el caso del búnker y que fueron removidos de sus cargos. Hace poco, contra todo pronóstico y tras 3 archivamientos sucesivos, la denuncia fue formalizada y un juez abrió instrucción contra Álvarez y compañía. Pero en Chimbote también se denuncia que ninguna de las investigaciones que realizan las diversas fiscalías contra el gobierno regional de Ancash tiene futuro. La mayoría o prescribe o se archiva. Y es revelador en ese sentido este informe que envió en septiembre del año pasado el procurador anticorrupción del Santa a su jefe, el procurador Julio Arbizu. Allí se lee que en todos los casos que se archivan, cuando los temas que se investigan competen a la región Ancash, queda demostrado el alto grado de corrupción que existe en esta región, cuyo titular y determinados funcionarios tienen sometidos por corrupción y o amedrentamiento, muertes y atentados, tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial. Ni un proceso va en serio en Ancash. No, es que a veces sucede así, son denuncias que no tienen sustento, entonces se caen por sí solas. O, bueno, que no tienen sustento seguramente por falta de diligencia, porque no se efectúan las diligencias que deben efectuarse. Bueno, ya eso es una responsabilidad pues del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se supone que ellos son los encargados de administrar justicia, de recabar las pruebas, de aplicar sanciones o de absolver cuando son inocentes, ¿no? Porque al final todas las autoridades siempre son denunciadas. Eso, los casos de presunta corrupción, por un lado. Los otros que tampoco se resuelven son los que implican asesinatos y ejecuciones, en muchos casos, con aparente tinte político. Uno de ellos es el del atentado que sufrió el 20 de julio del 2010 el ex consejero regional y opositor de la gestión de Álvarez, Ezequiel Nolasco. Ese día, por defenderlo, su hijo recibió un balazo en la cabeza y murió. Nolasco le dijo a Es Noticia quiénes serían los autores de ese crimen. Bueno, ahí del atestado se lo considera a Luis Arroyo Rojas, el actual alcalde provincial de Santa, por cuenta conmigo. Alcalde provincial de Santa. Del Santa. Es el que ha ido a ganar las elecciones por el partido de César Álvarez Aguilar. La persona a la que se refiere Nolasco, Luis Arroyo Rojas, era entonces gerente de la subregión Pacífico, una entidad dependiente del gobierno regional de Ancash. Hoy, Arroyo es alcalde provincial del Santa por el partido de Álvarez. El atestado policial está demostrado de que él tuvo la conexión, ¿no?, de las llamadas telefónicas con los sicarios, en este caso con el Piolín, con todos. ¿Del teléfono del alcalde provincial? Del alcalde provincial está comprobado. ¿Había llamadas a los que sicarios? La policía levantaron el secreto telefónico, de manera que incluso de acuerdo a las celdas activas de Telefónica, ¿no?, y en Arroyo habría estado a 2 cuadras de mi casa. O sea, él ha estado también monitoreando, o habría estado monitoreando el asesinato, ¿no?
Contra el señor Arroyo, digamos que hay indicios, ¿no es cierto?, que son las llamadas, pero hasta el presidente regional todavía no hay claridad en el asunto, ¿no? No hay claridad porque nunca le levantaron los secretos telefónicos. En el caso de Álvarez es evidente que se le agrega un tinte político, pero lo denuncia de cualquier cosa que sucede en la región, Álvarez es culpable. Y después la denuncia se cae porque no tiene sustento. Pero el sicariato ha aumentado. Bueno, el sicariato ha aumentado. Mira, ha aumentado el sicariato, han matado fiscales, han matado alcaldes. Mira, han matado alcaldes, fiscales, magistrados, construcción civil, hay enfrentamientos. Igual el gobierno regional, que sepa yo, ha comprado patrulleros, más de 100 motocicletas, ha implementado. Con denuncias sobre valoración. Bueno, siempre van a quejarse, pero no te digo, si no las compran, lo denuncian por no comprar. Si las compran, dicen que hay sobrevaluación. Eso lo está investigando la Contraloría. Otro de los crímenes aún irresueltos es el del joven fiscal Luis Sánchez Colonna, ultimado en abril del año 2012. Sindicado como presunto sospechoso del asesinato es el empresario chimbotano Jack Castillo Castillo, quien es patrocinado por el abogado Daniel Maurate Romero, socio de Edmundo Peláez Bardales, hermano del fiscal de la Nación. Y a propósito de abogados defensores, uno de los estudios jurídicos que ve los casos del presidente regional de Ancash es el estudio Paz de la Barra, Iturrizaga y Gasolo Abogados, al que perteneció el actual miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Vladimir Paz de la Barra. El que ha heredado los casos del hoy consejero es su hijo Álvaro Paz de la Barra. Una segunda consejera del CNM es Luz Marina Guzmán, que integró en el año 2000 junto con César Álvarez la lista de candidatos al Congreso por el Frente Independiente Moralizador. Tanto Paz de la Barra como Luz Marina Guzmán tienen en sus manos la investigación a don José Peláez Bardales por el caso Centralita, donde Álvarez, precisamente, es uno de los principales implicados, por lo que habría que ver si en algún momento los mencionados consejeros pensarían en inhibirse. Es Noticia solicitó entrevistas con el fiscal de la Nación, el doctor Peláez Bardales, y con César Álvarez Aguilar, presidente regional de Ancash, pero en ambos casos no hubo una respuesta afirmativa. No son pocas las versiones que vinculan al presidente ancashino con el entorno de la máxima autoridad del Ministerio Público, y tal vez sería bueno esclarecer aquello que genera inquietud en lugar de confianza. Han cortado la señal de ATV en todo Ancash. No llegamos a Casma, ni a Guarmey, ni a Chimbote. El reportaje que ustedes acaban de ver será colgado en www.tutv.tv para todos los que nos están viendo a través de esa señal. No es posible este boicot, no es tan sencillo hacernos creer que es una falla técnica que solo ocurra con ATV y solo ocurra en la región Ancash. Y hay más, por supuesto que hay más. En el reportaje ha quedado claro que todo fiscal que ha querido investigar seriamente el caso de chuponeo a través de una central telefónica, pues ha sido destituido. 10 fiscales. Finalmente, el Poder Judicial ha abierto investigación contra el presidente regional. Pero ¿dónde está, creo yo, la madre del cordero? En dos documentos que no aparecen en el reportaje. Si me ayudan, por favor. Este es un convenio marco de cooperación interinstitucional que celebra el Gobierno Regional de Ancash y el Poder Judicial para el mejoramiento del servicio de administración de justicia en el Distrito Judicial del Santa. A ustedes dirán, bueno, un convenio está bien, el Poder Judicial, ¿no? Bueno, ¿a cuánto asciende la implementación del nuevo Código Procesal Penal con sede en el Distrito Nuevo Chimbote, Distrito Judicial del Santa, Ancash? A 15 millones de soles. 15 millones de soles. ¿Qué tal? Y luego, bueno, hay algunas cositas más también con el Poder Judicial, faltaba más. Acá lo que tenemos es un cursito para 12 magistrados pagado por el Gobierno Regional del Gobierno Regional de Ancash para mandarlos a estudiar un cursito a Los Ángeles. Lima, Los Ángeles, 12 magistrados pagados por el señor que tiene que ser investigado por el Poder Judicial, ¿ah? Muy bien, los mandan al California Western School of Law en San Diego a hacer su curso de técnicas avanzadas de contrainterrogatorio del 19 al 21 de octubre del 2012.
4 días, todo pagado, pasajes, todo el cursito, todo, a 12 magistrados del Poder Judicial de Ancash. ¿Qué tal? Que son los que tienen que investigar al presidente regional, ¿eh? Todo pagado por acá están los tickets, tenemos toda la información. Ese es uno, pero no es el único, porque con el Ministerio Público también tiene su convenio el presidente Álvarez, por supuesto. Convenio específico número 01-2008 entre el Gobierno Regional de Ancash y el Ministerio Público. Este es un poquito más viejo, pero, ¿cuánta platita han gastado? También han gastado platita acá, también. Tienen un convenio específico. ¿Dónde está la plata? Que no la encuentro. Por acá está. Pero en fin, también tienen su convenio con el Ministerio Público para la construcción de infraestructura institucional del Ministerio Público, sede, Distrito Judicial del Santa. O sea, les construyen todo. ¿Cuánto ha gastado en esta? 2 millones de soles, 2 millones de nuevos soles para la construcción de infraestructura institucional de la sede del Distrito Judicial del Santa. Entonces, el presidente regional les construye el edificio, ¿no? Al Poder Judicial 15 millones, al Ministerio Público 2 millones y a 12 magistrados los manda ahorita, en octubre, 3 días, a que aprendan a hacer interrogatorios en Estados Unidos, que tiene un proceso penal distinto al nuestro. ¿Qué tal? Damos una pausa, regresamos con mucho más, no se muevan. Este segmento llega gracias a